estimados participantes, sean bienvenidos a otro ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, sí, por medio de la Academia Ambiental. El día de hoy, como bien saben, el tema que tocaremos es la importancia de la huella hídrica en las empresas, ¿sí? Ya que el agua es un recurso muy importante, consideramos que sería muy interesante brindar información respecto a este tema. Y para ello contaremos con la valiosa participación de la ingeniera Maricé Salvador. Ella es directora ejecutiva del Grupo GEA de Perú. Entonces, si tienen algunas dudas, consultas, se la pueden realizar por medio del chat o bien al finalizar levantar su mano y poder brindar su consulta de manera más directa si así lo desean. Ingeniera Maricé, agradecemos mucho nuevamente su participación acá en la Academia Ambiental. Muchas gracias por su conocimiento y aporte que nos brinda. Así que sin más, le concedo el espacio. Muchas gracias, Delmi, y nuevamente gracias a todos los participantes por su tiempo. Espero que esta conferencia breve pero muy importante sea enriquecedora para las organizaciones y para la empresa donde están laborando ahora. Más que una charla técnica, quisiera resaltar o destacar la importancia de este tipo de mediciones. Es un tipo de huella ambiental que hoy por hoy muchas organizaciones ya lo vienen implementando, calculando, para tomar decisiones acertadas, no solo en el tema de gestión del recurso hídrico, que como menciona Elvi es un recurso finito y hoy por hoy con mucho estrés hídrico y por tanto escasez, sino también porque nos permite hacer inversiones en tecnología con un criterio técnico más acertado, ¿no? Entonces, hoy voy a compartirles las experiencias que venimos trabajando desde el Grupo GEA, donde también el Grupo GEA se encuentra operando el Centro de Producción Más Limpia de Perú. Es el hermano del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, y de hecho siempre trabajamos sinergias en este tipo de estudios para empresas principalmente. Mi nombre es Maricé, estoy a cargo de la dirección de los proyectos en Grupo GEA, directora del Centro de Producción Más Limpia, y quería brevemente enfatizar los temas que vamos a abordar, ¿no? Un poco el contexto, siempre es importante saber por qué y de dónde aparece este requerimiento de la huella hídrica. Existe siempre un gran reto, un gran paradigma que se llama el reto de desvincular, que muchos científicos y el panel internacional de recursos ya viene empujando, que es el proceso de desvincular las actividades económicas respecto a las presiones ambientales y por tanto los recursos naturales. Ya entrando al tema que es la huella hídrica, existen metodologías para poder determinar, calcular qué es la huella hídrica en una empresa, en un producto, en una comunidad, en una cuenca. Vamos a tocar pinceladas de lo que aporta cada metodología y también quería compartirles rápidamente cómo se hace un cálculo en una empresa, cómo se requiere cierta información de dónde extraerla y los beneficios que nos puede dar el poder hacer un análisis integral de la gestión del recurso hídrico en nuestra empresa. Brevemente, para los que no nos conocen, yo trabajo en Grupo GEA. Grupo GEA es una ONG, tenemos ya 31 años de vida institucional. Grupo GEA opera al Centro de Producción Más Limpia de Perú, que es el CER. Tocamos temas muy afines con el Centro de Producción Más Limpia de Guatemala y nuestra visión como organización institucional es promover un Perú más sostenible y circular. Todos los centros trabajamos en una plataforma global que se conoce como la plataforma de RCP por sus siglas en inglés, de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, y intercambiamos experiencias y conocimientos y de hecho también discusiones a nivel técnico para poder aportar a la sociedad en distintas normas, políticas, iniciativas, etcétera, ¿no? Como Grupo GEA tenemos varios aliados, también principalmente las Naciones Unidas, tanto para el desarrollo industrial, para el medio ambiente, la Organización Internacional del Trabajo, el FAO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, y también trabajamos con universidades muy reconocidas a nivel global, como por ejemplo la Universidad de Yale de Estados Unidos para todo lo que es gestión de químicos y química verde, y también tenemos aquí a la Universidad de Ciencias Aplicadas y de Arte del noreste de Suiza.
Entonces, ya entrando un poco al tema que nos concierne hoy, la huella hídrica y los OES. Bueno, la huella hídrica es un término que se le adjudica, es un concepto que se le adjudica a la cuantificación, es un indicador principalmente que cuantifica el volumen de agua que se requiere para poder fabricar un producto o realizar un servicio. En sencillo, todo lo que nos rodea tiene una implicancia en términos de agua. Y eso nos permite, bueno, a partir de la metodología nosotros podemos cuantificar cuál es mi consumo o mi uso directo de agua, es decir, el agua que yo demando para producir íntegramente este celular, por ejemplo, e indirectamente todos los servicios asociados para poder, que yo requiero para poder producir este celular, por ejemplo. Para eso existen tres metodologías, pero la que ya se viene trabajando desde hace más de 10 años es el manual de la Water Footprint Network. Esto ha sido desarrollado por el maestro Joestra y que determina o cuantifica, o sea, la contabilidad de la huella hídrica a partir de 3 colores, que más adelante lo voy a explicar. Y también desde ya el 2014 se empieza a estandarizar una metodología de huella hídrica basado en el análisis de ciclo de vida, donde, bueno, ya el pool de científicos lo ha determinado como la ISO 14046 y está hasta la fecha tratando de actualizar ciertos estándares para poder tener un indicador que no solo se base en la cuantificación a nivel de volumen, sino también haga o realice una evaluación de impactos. A partir de la ISO se puede también hacer una evaluación más integral, no solo de la demanda del recurso hídrico, sino su afectación en el punto donde se extrae y también su afectación a nivel de contexto social, ambiental y también a la salud humana. Entonces tenemos estas dos principales que voy a mencionar, pero también existe una tercera, que es la Global Water Stewardship, que eso también establece otro tipo de criterios para el cálculo de la huella hídrica, pero que en esta oportunidad no voy a entrar a analizar, sin embargo los invito también a poder chequearlo. Cada metodología tiene su particularidad, sin embargo, no es que una sea mejor que la otra, creería que todas tienden a destacar, dependiendo del objetivo del estudio, ciertos resultados que te permiten justamente hacer ese análisis global. Va a depender mucho de la naturaleza o el objetivo que persigue el estudio de hacer la huella hídrica en una empresa o una organización para poder adaptarse a ciertas metodologías. Es importante, o empezamos a hablar un poco del contexto de la huella hídrica cuando empezamos a ver cuál es el panorama de este recurso a nivel global. Es muy cierto y muy conocido por muchos de nuestros colegas, compañeros, organizaciones, etcétera, que cada vez el agua no se regenera a la misma proporción con que la utilizamos. Es decir, cada vez se determina o se verifica, se evidencia que existe una escasez hídrica. Esto no solo es producto por la demanda de nuestras actividades, sino también porque existe un efecto paralelo o espejo que es muy comprendido por todos nosotros como los efectos del cambio climático. Al juntar este fenómeno del cambio climático con la escasez, pues se alteran distintos ecosistemas, no solamente el ecosistema natural del agua, del ciclo del agua, donde se evidencia que en algunas zonas, donde en ciertas temporadas existía volúmenes interesantes de disponibilidad de agua, simplemente cada vez más se va acotando. Vemos que también los glaciales, por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos un glacial que es evidencia de este cambio climático, que es el Pastoruri, cada vez más tiene casi escasos niveles de hielo que lo podemos ver, y esto genera una alteración integral también al sistema, a nuestros ecosistemas naturales. No solo el agua, hablamos de ecosistemas de biodiversidad, inclusive tiene una afectación en los ecosistemas marinos. Entonces, cuando ya hablamos de esta escasez, entramos también a tallar con el estrés hídrico, porque al haber escasez también existe esta problemática de poder demandar más en ciertas situaciones de este recurso, y cada vez vamos haciendo o generando un incremento en la cobertura del agua.
Entonces, esto no solo nos pone en alertas a las empresas o a las gerentes o a los tomadores de decisiones en nuestras operaciones, porque mucho de nuestra agua, sobre todo en ciertos sectores, es el elemento fundamental para poder hacer diversos productos, ¿no? E inclusive para nuestra propia subsistencia. Entonces vemos que esta escasez asociada con el cambio climático y asociada a su vez con el estrés hídrico genera y hace evidencia pérdidas en biodiversidad, el aumento en el estrés hídrico, también incrementa, por supuesto, los efectos del cambio climático. Hay un incremento de temperatura, obviamente lo vivimos por todas las afectaciones de los gases de efecto invernadero, pero también contribuye a las alteraciones de este desequilibrio en la generación del agua. Además a esto se asocia el incremento de la población, ¿no? Esto no quiere decir que la población seamos directamente culpables, pero sí la mala gestión del agua por parte de nosotros mismos hace que se evidencie no solo la ineficiencia, sino también se desperdicie en ciertas circunstancias o contextos el uso eficiente u optimizado del agua. Entonces, y de todo esto, las actividades económicas demandan mucho más de recursos, incluyendo el agua. Entonces, ¿cómo actuar ante este escenario tan dramático, donde cada vez el recurso se va limitando, escasea, y por otro lado, la economía crece? Entonces, esto es como la gran pregunta que tenemos que resolver y de alguna manera tomar acción para contrarrestar. Eso es un poco el panorama del estrés hídrico al 2040, al 2040. Vemos que el Instituto de Recursos del Mundo ha desarrollado este escenario, un modelamiento basado en el estrés hídrico, donde vemos cómo se está incrementando el nivel de estrés en distintas regiones y en distintos países. Lo que vemos o lo que podemos destacar es aquí que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, Centroamérica, existe un incremento del estrés hídrico de bajo a medio, en un 10 o 20%, lo que significa que su dotación de agua o la disponibilidad de agua se va a desmejorar en este porcentaje a un escenario del 2040. Ni que hablar con el país donde resido, que también el incremento del estrés hídrico se evidencia o por lo menos se proyecta que va a haber un incremento alto de entre un 40 y 80%. Entonces, vemos que la situación realmente es alarmante. Muchas personas no estamos tomando conciencia de este escenario y aún así todavía hacemos un uso intensivo de este recurso que, como repito, es finito, ¿no? La reflexión de esta imagen es básicamente que si seguimos trabajando o manejándonos por un modelo económico lineal, donde nosotros solo nos preocupamos en extraer, producir y disponer, sin fijarnos en los impactos que que las actividades propias generan en los recursos, simplemente este modelo es insostenible. Entonces hay que cambiar un poquito el chip sobre la gestión no solo del agua, sino de distintos recursos, pero hoy por hoy el tema del agua y su escasez es un tema de discusión y de alerta para las distintas organizaciones y para el mundo en general, ¿no? Tenemos también esta noticia que nos alertó más en la época de la pandemia. De hecho, el Wall Street comienza a cotizar el agua ante un temor por su escasez. Ya el agua empieza a competir como el oro y el petróleo, y esto no solo genera un desbalance en la disponibilidad de agua nuevamente, sino además de que a eso se asocia la cobertura, la infraestructura y otros tipos de tecnologías que vienen asociadas a la disponibilidad del agua, sino que al volverse escaso también el precio o el costo de este recurso también es muy probable que aumente, ¿no? Ya en muchos países de la región, el agua cada vez va incrementando su costo por metro cúbico, y bueno, el hecho de que ya esté cotizándose en la bolsa es una señal de que probablemente esta tendencia continúa a la alta. Vamos a seguir y luego voy a hacer un alto para poder contestar las preguntas. Entonces, como les comentaba, el modelo de negocio que nos rodea normalmente es un negocio, es una economía lineal. Seguramente también ya están familiarizados con este concepto
del extraer, del producir. Yo extraigo productos, perdón, materia prima, insumos, lo proceso, lo transformo, lo utilizo y lo dispongo en un relleno, en un relleno sanitario en el mejor de los escenarios, y no me preocupo mucho en que si este resultante o este residuo final impacta o no en el recurso, porque finalmente yo sigo extrayendo y mientras haya y mientras pueda, no tendría por qué preocuparme. Sin embargo, este modelo ya no es una opción. De hecho, ahora mismo estamos consumiendo recursos en una demanda de casi 2 planetas. Al 2030 vamos a requerir de 2 planetas para poder satisfacer nuestras necesidades a niveles planetarios. Y en 2050 vamos a necesitar 3 planetas. Pero lo que se destaca aquí es que nosotros no tenemos ni 2 ni 3 planetas, solo tenemos un planeta. Entonces, nuevamente, el riesgo no solo de nuestra subsistencia, sino a nivel ya de empresa, operativo, financiero, económico, se nos cae con este modelo, por lo que nosotros necesitamos migrar a un modelo donde podamos hacer un uso más eficiente del recurso, optimizar procesos y tratar de no generar mermas o residuos, de modo que los residuos que finalmente se pueda dar al concluir o a utilizar ciertos productos o hacer uso de ciertos servicios, se pueda circular en una economía y de esta manera poder minimizar y contrarrestar los impactos que actualmente venimos generando. Entonces, en el tema del agua específicamente, existe o se ha hecho un balance global de la demanda del agua. El 70% se va a todo lo que es el servicio, el sector agrícola para proveernos de alimentos justamente. El 20% se va al sector industria y el 10% se enfoca o se utiliza en todo lo que es residencial y uso doméstico. Entonces, al agotarse o al ponerse un límite o una escasez en este tipo de recurso, simplemente estamos cortando la cadena de suministro de nuestros propios alimentos, porque este 70% que se requiere para poder obtener dichos alimentos se viene disminuyendo en volumen. Entonces hay que tomar conciencia sobre este modelo de negocio actual y tenemos que empezar a pensar cómo mitigar estos impactos que actualmente se está generando. Entonces, les hablaba un poco del reto de desvincular. Esta lámina siempre lo utilizo para distintas capacitaciones y conferencias porque me parece muy importante, a pesar de que el gráfico es bastante sencillo, pero es muy importante porque nos permite entender cómo nos estamos manejando actualmente. Actualmente la economía bueno, nos preocupamos mucho por tener un crecimiento sostenido, un crecimiento de la actividad económica sostenido que vaya creciendo en el tiempo, lo cual nos da mucho bienestar y confort a los seres humanos, podemos alimentarnos, podemos vivir cómodamente, podemos mitigar de alguna manera la contaminación, etc. Pero lo que nos dice esta imagen es que nosotros debemos perseguir estas dos ideales, ¿no? Crecer económicamente y lograr el confort y vivir en una sociedad un poco justa y sostenible, pero sin codepender o depender directamente de los recursos naturales que, como hemos mencionado, son finitos, se agotan. Es decir, debemos desvincular esta sociedad del crecimiento económico sostenido con el uso de los recursos de tal manera que pasemos o migremos a desarrollar una actividad económica sostenible, donde se optimice procesos, donde sea un uso eficiente de los recursos, agua, energía, materiales, insumos, entre otras, y de esta manera podamos lograr la desvinculación con los impactos, con estas presiones e impactos ambientales que por hoy venimos generando con este modelo de negocio lineal. Entonces, esta gráfica es muy simpática, muy simple de explicar, pero ¿cómo lograr esa desvinculación? ¿Cómo perseguir la eficiencia? Literalmente, la eficiencia significa hacer más productos o brindar más servicios con menor recursos. Es optimización, eficiencia.
Esto me va a permitir no solo incrementar la productividad, sino también ser más competitivo con mis pares y por tanto se incrementa la rentabilidad en las empresas. Existen distintos mecanismos. Podemos utilizar para el proceso de desvinculación la huella de carbono, podemos usar la aplicación de producción del enfoque de producción más limpia, podemos usar ecoeficiencia. Hoy por hoy, y por producto de esta charla, traigo a cotación la huella hídrica. La huella hídrica que, como mencioné, se puede calcular bajo dos metodologías. Las dos, son tres, pero las dos aquí mencionadas son las que más difundidas están. La ISO 14046 y la Water Footprint Network, que son metodologías que te permiten tener este indicador ambiental. Y como repito, cada una, dependiendo del objetivo del estudio, te permite marcar ciertos criterios o resaltar ciertos resultados para poder comunicar, para poder tomar decisiones, para poder hacer inversiones, para poder adelantarse a una normativa, etc. Entonces, este es el gran reto que tenemos todos nosotros, y a nivel de empresa, muchos gerentes se preguntan siempre cómo hacerlo, ¿no? Cómo lograr esta desvinculación y por tanto minimizar el riesgo operativo de mis operaciones sin generar este riesgo de la dependencia con recursos. Tenemos una herramienta que es la huella hídrica o huella del agua. La huella hídrica no es indivisible, por supuesto, a los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, la huella hídrica está muy alineada al objetivo de desarrollo sostenible 6, agua limpia y saneamiento. De hecho, nos sirve, bueno, para aquellas empresas que también ya tienen o vienen trabajando sus reportes GRI o sus reportes reportes de responsabilidad social. A partir de la huella hídrica, nosotros podemos establecer indicadores que vamos a medir, monitorear, supervisar y de alguna u otra manera van a permitir incrementar mi desempeño no solo a nivel de organización, sino también en la gestión, por supuesto, de este recurso. Aquí quiero hacer un ejercicio muy breve, si me lo permiten. A todos los que tienen un celular en la mano, creería que sí. Me gustaría que por favor puedan escanear este QR. Me gustaría saber ¿cuánto conocen de esta terminología? Por favor, a los que tienen un celular en la mano, si fueran posibles, escaneen este QR o ingresen al www.menti.com e introduzcan este código. Este es un ejercicio muy simpático, no les va a tomar mucho más que un minuto. Y normalmente lo hago para que no solo se me... Perdón, voy a proyectar el Mentimeter. No solo se me escuche a mí, sino también quisiera saber qué tanto conocen de este concepto y cómo ustedes también se están planificando, cuáles son un poco sus intereses. Voy a ver cómo se comparte. Entonces, aquí, a ver, para los que todavía no... Aquí vemos en la parte inferior, por favor, a los que pueden escaneen el código QR y pueden poner ahí unas... La primera pregunta es, escriban 3 palabras que se le viene a la mente cuando mencionan huella hídrica, ¿no? Entonces estoy leyendo, ¿cuál es el código Menti? Sí, Jocelyn, perdón. Aquí está en la parte inferior, puedes escanearlo, puedes entrar a menti.com en Google y colocar el código. Entonces lo que vamos viendo aquí es, las palabras que se les viene a la mente es cálculo del agua residual, tiene que ver con un tipo de color y sí, en efecto, se calcula también el volumen que se utiliza para la descarga, la estimación del agua, el recurso, la huella hídrica verde, eficiencia, escasez, acceso, consumo. Muy en el centro vemos la palabra consumo y en efecto la huella hídrica calcula el consumo o el uso del agua consumido en un producto o un servicio y también no solo de manera directa, que ahora también lo vamos a ver, sino también de manera indirecta. Vemos también ahí eficiencia, recurso finito, estimación del agua, huella verde. Veo que algunos ya están familiarizados con los colores de una metodología y eso nos permite también ser más específico al momento de generar un plan de acción, porque después de medir nosotros tenemos que tomar acciones sobre dónde mejorar o en qué puntos críticos mejorar
la utilización de este recurso dentro de un proceso o dentro de una empresa que brinda servicios. La segunda pregunta, pasando ya a la segunda pregunta, me dice, me gustaría conocer más sobre el siguiente tema. Ahí tenemos 4, les invito también a responderlo a todos los que están con el chat. ¿Qué les interesaría más? Buenas prácticas, las metodologías, programas de valor compartido. Existen diferentes intereses. Nuevamente, la huella hídrica es un tema un poco, a partir de la metodología, es un poco técnico, pero no es difícil de comprender. Se puede implementar y trabajar con el equipo interno de la empresa para que a partir del entrenamiento, cada año se pueda hacer esta actualización. Acuérdense que la huella hídrica, como cualquier otra herramienta de mejora, nos permite ese proceso continuo de actualización, monitoreo y mejora, valga la redundancia. Entonces acá tenemos a algunos que mencionaron que les interesan las metodologías de cálculo. Perfecto, eso es lo que voy a pretender explicarles ahora, pero también existe un pool de información y también herramientas disponibles tanto en español como en inglés. Al final de la charla también lo puedo pasar con Delvi, los links si quieren el acceso directo. También tenemos buenas prácticas de manejo de agua, excelente, porque a partir de la huella hídrica justamente se siguen 2 pasos dentro del reporte de sostenibilidad. Los beneficios de ahorros que, digamos, es un efecto de poder hacer o tomar acción en la gestión del agua. Los programas de valor compartido que muy comúnmente aquí se denomina así en Perú y también lo tienen ahora en Brasil. Pero es básicamente programas de responsabilidad social asociadas a la conservación del recurso hídrico en la cuenca. Muchas gracias a todos los que han podido participar de este Mentimeter. Voy a continuar con la presentación. Pero les agradezco mucho la participación. Entonces, ya entrando a tallar a qué es en esencia la huella hídrica, vamos a ver el concepto, la definición. La huella hídrica. Aquí tenemos la definición. Bueno, la huella hídrica básicamente es un indicador que, como les mencionaba, les comentaba al inicio, mide el volumen de agua de dulce, entiéndase agua dulce, que utilizamos para producir bienes o servicios de una empresa o una organización, o que son consumidos por una comunidad o por una población. Inclusive nosotros mismos podemos determinar nuestra huella hídrica. La huella hídrica incluye el agua también que se utiliza para cultivar alimentos, para producir alimentos, para fabricar energía, porque muchas veces pasa que por ejemplo, una metalmecánica nos dice, pero yo no trabajo con agua en todos mis procesos, yo no utilizo agua en mis procesos. Bueno, estamos ahí equivocados porque, como les mencionaba al inicio, todo lo que nos rodea tiene una implicancia en términos de agua. De repente no es un uso directo, pero sí es un uso indirecto. Y es por eso que mencionamos la energía. La energía requiere de agua. El transporte, el petróleo, los combustibles requieren de agua. Los papeles que utilizamos en una oficina administrativa también requieren de agua para su producción. Entonces, si bien es cierto, de manera directa no utilizamos en una metalmecánica, por seguir con este ejemplo, agua, de manera indirecta sí tiene una afectación o tiene un uso, una demanda de agua para la obtención de piezas de metal. Entonces, hay que entender también que la huella hídrica es una especie de agua virtual. Es decir, yo puedo tener este celular, pero no veo agua. Sin embargo, implícitamente existe el agua virtual, porque es el agua que yo he requerido para poder producir este producto. Entonces, utilizamos la huella hídrica, el agua hídrica incluye todo ese uso de agua para diversos otros productos, servicios, suministros y finalmente para todos los productos de nuestra vida cotidiana. Tenemos estas 2 metodologías que ya le hemos mencionado. Existe el manual de evaluación de la huella hídrica, también ya está en español, de OESTRA, y también la ISO, que se lanzó en el 2014, donde busca la estandarización y de hecho tener un indicador comparable para poder
entre comillas, compararnos entre países, entre cuencas, entre organizaciones, entre sectores, etc. Entrando un poco en la huella hídrica, bajo la primera metodología, establece, o sea, hace la cuantificación del volumen de la huella hídrica, pero se basa en 3 colores. Para eso es importante destacar aquí que la huella hídrica, indistinto a la metodología, significa un balance, un inventario de los suministros o la obtención del agua, y también un balance hídrico. Es decir, que todo lo que ingresa en agua debería ser idealmente igual a todo lo que sale. Aún así, en el caso de la primera metodología, la cuantificación se hace a través de colores. La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul, la sumatoria de estas 3 huellas hacen la huella hídrica de la empresa. La huella hídrica azul está referida básicamente al consumo de las aguas superficiales, obtenidas de aguas superficiales o subterráneas, llámese ríos, lagos, manantiales, etcétera, y que normalmente en una empresa es el agua que obtenemos al abrir o por poza a través de los grifos y que lo utilizamos en todos los procesos para la fabricación de productos. La huella hídrica verde básicamente es el consumo del agua almacenada en el suelo como humedad, que se utiliza para justamente los cultivos, por ejemplo, o que es proveniente de la precipitación. En algunas zonas, normalmente la huella hídrica verde, por ejemplo en el caso de Lima es 0, porque aquí no llueve. A veces la huella hídrica verde por el tema de las áreas verdes en ciertas empresas es mínima, entonces ahí se excluye y se hace el sustento técnico dentro de su reporte, porque es mínimo. La huella hídrica gris está referido no al agua residual, por ahí vi o colocaron en el Mentimeter agua residual. No, es básicamente el volumen de agua dulce que se necesita o se requiere para diluir contaminantes antes de disponerlo en las mismas condiciones con las que fueron obtenidas o extraída el agua. Es decir, es el agua que se necesita para contrarrestar o llegar a un límite máximo permisible de esta agua residual antes de disponerlo al alcantarillado, por ejemplo. Y para ello se utilizan normativas de cada país, normativas de calidad ambiental, dependiendo de cada país. Entonces, no es el agua residual, sino más bien es el volumen de agua que se necesita o se requiere para desconcentrar o minimizar la carga de químicos y devolver esa agua a las mismas condiciones o mejores condiciones a las que fue extraída. Entonces, la huella hídrica azul y la verde está básicamente dirigido o enfocado al consumo del agua para la obtención de este producto o servicio, mientras que la huella hídrica está muy relacionada a la contaminación del agua. Es decir, que cuanto más huella hídrica utilicemos en términos de volumen, es porque esta empresa o esta actividad requiere o utiliza ciertos químicos que, por supuesto, requieren de un mayor volumen para diluir ciertos tóxicos o ciertos contaminantes. La sumatoria de los 3, como repito, da la huella hídrica, pero también a esto se asocia 2 dimensiones. El consumo directo, que viene a ser las huellas azul, verde y gris directo, asociado a las operaciones para la obtención, por ejemplo, de este celular, todo el consumo que se desarrolla en la empresa para obtener este celular, y el indirecto, que viene a ser el consumo de energía, insumos o materiales. También aquí hay una pregunta que siempre nos hacen, como yo tengo una lista enorme de proveedores y de ciertos materiales para poder obtener este celular. Entonces, lo que te indica la metodología es que tú puedes hacer una matriz de relevancia. Por supuesto que no vas a poder, idealmente hay limitaciones también por el tema de la data o de la información, y por tanto poder obtener la huella hídrica de cada materia prima es a veces un círculo vicioso. Entonces se hace en estos casos una matriz de relevancia y se prioriza los productos que tienen injerencia directa
o las materias primas o insumos que tienen injerencia directa con la producción de, por ejemplo, el celular. En este caso sería de repente la placa madre o el plástico que se utiliza para poder elaborar la estructura del celular, etcétera, ¿no? Entonces, esta matriz de relevancia nos permite tener una lista corta de materiales o de insumos críticamente demandados para la obtención de este producto, y con ello se hace o se estima la huella hídrica y se hace la sumatoria. Entonces, aquí la huella hídrica con esta metodología te permite también determinar, sobre todo la huella hídrica azul, que es básicamente el cálculo de los consumos de agua en los procesos, tomar decisiones o identificar puntos críticos. No, como les decía, la huella hídrica significa realizar un balance hídrico. Entradas es igual al producto más la salida. Pero a veces pasa que este ejercicio de balance no coincide con los datos y por tanto los volúmenes presentan siempre un delta o un hueco. Entonces ahí es donde debemos hacer un análisis más específico y puntual y saber qué está pasando. Hay una fuga, de repente hay una conexión mal instalada, de repente nos ha pasado casos donde hay conexiones de un X de manera clandestina, que no se dieron cuenta en la empresa y estaban tomando de su pozo de agua y sin darse cuenta. Entonces en el balance también nos permite identificar cuáles son estos puntos críticos, puntos de mejora, donde hay una mayor evaporación, si el caldero está siendo usado eficientemente, si se está regando los jardines en el tiempo donde no se genere tanta evapotranspiración, etcétera. Entonces, al tener este balance podemos tener también una figura o mapeado los puntos o el flujo del agua a lo largo de la organización o de la empresa. Todo lo que nos rodea, como les mencionaba, tiene una implicancia en términos del agua. Entonces tiene una huella hídrica. Acá podemos ver que tenemos una taza, por ejemplo, una taza de café, 140 litros, un litro de cerveza significa 300 litros de agua, un kilo de pan, 1.600 litros, la carne, 15.400 litros, y así nosotros a partir de esta metodología podemos determinar cuál es la huella hídrica de un producto, de un proceso, de una línea de producción, de una empresa, etc. Lo que hay que destacar y resaltar es que para la huella hídrica nosotros tenemos que considerar la dimensión geográfica y la dimensión temporal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la huella de carbono, donde tenemos un indicador que es comparable en cualquier parte del mundo, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, en el caso del agua no podemos hacer esa comparación. El agua, la disponibilidad del agua no es la misma que tenemos en Perú respecto a la que tienen en Guatemala o en alguna otra parte del mundo. Es por eso que se habla de dimensión geográfica, porque la huella hídrica nos permite determinar el consumo del agua in situ, en una determinada geografía, bajo ciertas características donde llueve, no llueve, hay escasez de agua, hay un mayor estrés hídrico, etcétera, y una dimensión temporal, porque en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en lugares desérticos versus lugares de la selva, cuando existe estaciones, ¿no? Temporadas, hay más agua, más disponibilidad de agua, versus son temporadas donde, por ejemplo, es verano y simplemente no hay lluvias, y en ese caso nosotros en huella hídrica fijamos una temporada. Normalmente tomamos un año y la geografía, el lugar donde se está extrayendo el agua. No se puede también hablar de huella hídrica o de compensar la huella hídrica, porque, como repito, la dimensión tanto temporal como geográfica no es comparable, no es comparable y no se puede realizar en un contexto peruano versus un contexto, por ejemplo, de Guatemala. No podemos negociar el agua o compensar el agua por un proyecto como lo hacemos en el caso de carbono, por estas limitaciones. No todos gozamos de fuentes de agua, fuentes naturales de agua. De hecho, China ya importa a través de sus productos agua. Tiene con una alta
agua virtual. La huella hídrica es básicamente virtual. Casi todos sus productos vienen ya procesados o con esta huella hídrica importada. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen fuentes de dónde obtener agua azul o huella hídrica azul. No tienen dónde disponer fuentes naturales para poder procesar productos o servicios. Entonces, por eso es que en la huella hídrica todavía no podemos hablar de compensación. Nosotros hablamos de crear programas de valor compartido donde las empresas tratan de contrarrestar su huella hídrica, primero en el frente interno, estableciendo un plan de acción de reducción y mejora en estos puntos críticos donde sabemos que hay fugas, hay pérdidas, etcétera, pero cuando ya llegas a un punto, la empresa llega a un punto, un nivel de eficiencia, ya no va a poder reducir ese impacto. Entonces, lo que se busca es trabajar en las cabeceras de cuencas, donde la cuenca, ustedes saben que son las cuencas hidrográficas, son las proveedoras pues, de agua. En el caso de Perú, por ejemplo, tenemos el de Lima, capital, tenemos la cuenca del Chirilú, del Chillón, Rímac y Lima, que abastece, esta cuenca abastece a Lima metropolitana de agua. Entonces, lo que hace ahora las empresas es poder trabajar capacitaciones, mejoras de infraestructuras o soluciones basadas en la naturaleza en la cuenca, tratar de instalar infraestructura de captura de niebla para poder asegurar que se siga generando, idealmente, en la mejor proporción, agua. Entonces, hablamos siempre de programas de valor compartido cuando se trata de huella hídrica y no de compensación. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ya un poco entrando, esa es hemos visto la huella hídrica basada en la metodología de la Water Footprint Network, que es colores, y aquí tenemos la ISO 14000, que es básicamente, es un poco más flexible la ISO en este momento, porque nos permite delimitar qué queremos calcular, qué queremos contabilizar en términos de agua. Puede ser desde la cuna a la puerta, desde la cuna a la tumba, solamente desde la puerta a la puerta de la empresa. Lo que usualmente se recomienda es, en esta ISO o en esta metodología, es utilizar el enfoque de análisis de ciclo de vida. Como ustedes saben seguramente, pero el análisis de ciclo de vida idealmente evalúa o hace un análisis de todo el ciclo, desde la extracción de los productos, la transformación, la disposición, hasta su post-uso. Pero, nuevamente, esta ISO es un poco, se está trabajando en una estandarización. Hoy por hoy tenemos ya más claridad sobre los límites operacionales. Aún sigue siendo un tema de discusión por expertos, sin embargo, nosotros podemos limitar o definir estos límites operacionales de qué queremos contabilizar y para qué queremos contabilizar. También es importante destacar aquí que muchas veces pasa que la empresa hace su huella hídrica desde la puerta, desde que recibe la materia prima hasta que sale el producto, y realmente tiene un buen nivel de manejo de su recurso hídrico, y por tanto su indicador es un buen indicador porque hay una alta eficiencia en sus procesos, y no le permite ir aguas arriba o aguas abajo, que es normalmente donde se encuentran los puntos críticos en temas de huella hídrica o de contrarrestar el impacto que viene causando la huella hídrica. Muchas veces está asociado que los mayores impactos vienen de la mano con las materias primas o los insumos, por un tema de que se importan, por un tema de que manejan un pool de químicos que demandan de huella gris, como lo hemos visto, altos volúmenes para poder tratarlos antes de disponerlos, etc. La recomendación aquí es que tratemos de hacer este análisis desde la obtención de la cuna, la puerta por lo menos, y poder tener este panorama integral y poder también tomar decisiones inclusive de diseño, ¿no? Cuando ya hemos tenido un caso de una empresa donde era altamente eficiente, pero que cierto insumo le significaba una huella hídrica gris alta. Entonces ahí hay que pensar ya en medidas de mejora o acciones de mejora ya desde la óptica del diseño. Tener que mejorar ciertos patrones o moldes que nos permitan migrar a químicos orgánicos alternativos, ¿no? Sin que esto, por supuesto, desmejore la calidad del producto ni las propiedades del producto.
Entonces, la ISO se enfoca mucho en el análisis de ciclo de vida y también en la medición de los impactos, ¿no? Normalmente, ¿cómo se elabora un reporte de huella? Una evaluación de la huella viene por la definición del objetivo y el alcance. ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero hacer este estudio? ¿Qué quiero comunicar? Quiero reportar esto a la comunidad para que sepa que estoy haciendo una gestión de recursos hídricos importantes. Voy a hacer la huella hídrica de la organización o de un producto para que el consumidor final sepa qué tan informado o qué tan impactante es mi producto y cómo estoy contrarrestando dicho efecto. Va a depender mucho del objetivo que quiero mostrar en este reporte, ¿no? El alcance, voy a definir mi unidad, mis límites operacionales, qué unidad operativa voy a utilizar, qué indicador, etcétera. Luego viene un análisis del inventario de la huella hídrica que básicamente va asociado con el balance hídrico. Nuevamente, lo que ingresa de agua es igual al producto más lo que sale, pero en este balance nosotros podemos identificar dónde normalmente pasan o suceden fugas o no se está haciendo una gestión adecuada del recurso. Luego ya viene la evaluación de los impactos. Existen varias metodologías para hacer evaluaciones de impacto social, ambiental, económico. Nosotros podemos fijar, algunos le dicen, la ISO le dice puntos medios a los impactos que se generan in situ. O sea, si la empresa está instalada en Lima, en Cercado de Lima, por ejemplo, y ahí hemos identificado que existe un impacto en cierta fuente de agua, cierto pozo, debemos hacer una evaluación de ese impacto a nivel local, in situ a nivel local. Pero también la ISO te permite concatenar ese punto medio o ese punto crítico medio a un análisis de punto final que te permite estimar o proyectar cuánto ese impacto in situ se reflejaría o impactaría en la biodiversidad, en el ecosistema natural ya general del país o a la salud de las personas. Entonces hace un corte medio in situ y también global. Entonces, ahí existen distintas formas de poder hacer esta evaluación. Nuevamente, va a depender del objetivo del estudio y también de lo que quiere la organización mostrar. Y la interpretación de resultados persigue unos criterios de transparencia, por supuesto, de soporte técnico de exclusividad, que los datos o las informaciones sean fidedignas, que hayan sido tomadas de acuerdo y con la transparencia que la data significa para el cálculo. No pretendemos, con la huella hídrica, no se pretende hacer un greenwashing o un lavado de cara, sino más bien evidenciar que la empresa está tomando acción en la gestión del recurso hídrico, no solo por un interés interno o un interés de operación, sino también porque esto viene o contrarrestar los impactos, genera el confort o la mejora a nivel local, a nivel de comunidad y a nivel planetario. Entonces, cuando terminamos de hacer o de estructurar el reporte con estas 4 secciones, podemos hablar de una evaluación de la huella hídrica. Entonces, este es un poco más, un poco el detalle del análisis de inventario. Esto es un balance hídrico donde aquí la empresa, en el análisis de inventario, la empresa está muy metida porque conoce mucho los procesos mejor que el especialista y nos permite dimensionar y saber cuánto la empresa utiliza, cuándo y dónde, y cómo esta demanda de agua está asociada también a emisiones y por tanto a la contaminación del agua producto de la fabricación de dicho producto. Luego la evaluación, hablamos de los puntos medios, evaluación de riesgos asociados mucho al tema del impacto local in situ, y esto cómo se asocia, por ejemplo, si se da un caso de eutroficación o contaminación por sustancias tóxicas, al disponer el agua, etcétera, y cómo eso se asocia al tema de recursos, no solo agua, sino también dependencia de otro tipo de recursos. Y el punto final ya es la evaluación de los daños vinculados a un impacto a la salud, al ecosistema, ya un poco más integral. Me voy apurando, nos está quedando corto el tiempo. Pero esto es básicamente cómo se da el balance hídrico y cómo nosotros podemos determinar los alcances para poder hacer una contabilización de uso directo e indirecto. Siempre hablamos de un balance. El balance
de masa. Prácticamente se aplica el balance de masa, como el balance de masa de energía, y aquí hacemos un balance hídrico. Nosotros delimitamos qué es lo que queremos medir, por ejemplo, aquí de la puerta a la puerta para el caso de la producción de leche, y este balance de la puerta a la puerta me significa la determinación de consumo o de agua, perdón, registros de agua, de entrada de agua, también de materias primas, de energía, y la salida de agua. El balance me va a dar el producto final y estos son digamos, el registro de agua que yo necesito para la producción directa de la leche. Pero existen usos de agua indirectos que puede estar asociado, por ejemplo, al consumo de las áreas verdes, al área administrativa en la empresa y a otros procesos secundarios que se requieren para poder obtener el producto final, que en este caso es el litro de leche. Esto es un poquito más de la evaluación de los impactos. Nosotros podemos utilizar siempre en el caso de la ISO nos dice que debemos fijar impactos localizados. Acuérdense que la huella hídrica tiene dos dimensiones, geográfica y temporal. La geográfica justamente porque analiza claro, evalúa el impacto que se ha generado en el punto de extracción del agua, mientras que la temporalidad también juega un rol muy importante porque en muchos países hay ciertas estaciones donde existe mayor disponibilidad de agua versus zonas, por ejemplo, altamente desérticas donde no lo hay. Entonces, se hace una evaluación de impactos de contaminación y de disponibilidad, y esto, ya cuando hablamos de puntos finales, se asocia al impacto en la salud, en los ecosistemas y al stock natural de agua. Los resultados siguen una interpretación de acuerdo a las etapas del ciclo de vida. Se puede utilizar distintas herramientas también para la valorización, pero finalmente con estos indicadores nosotros podemos fijarnos una meta, poder contrarrestar anualmente, por ejemplo, el consumo o la gestión del recurso hídrico, y también ver hasta qué punto nosotros logramos esta proyección de mejora o eficiencia, y luego empezar a pensar en programas de valor compartido. Aquí les comparto también rápidamente, de manera cualitativa, tengo este caso de una empresa que se dedica, por ejemplo, a la exportación del plátano, del banano. Definimos siempre, en el caso de la ISO, utilizando la ISO, cuáles son los usos directos e indirectos, y también los límites de la operación desde la extracción o desde el cultivo hasta no solamente la planta empacadora, transporte, hasta la parte de disposición post-uso de este producto, y identificamos cuáles son los puntos de mayor demanda de agua dentro de los usos directos en estas etapas versus los usos indirectos, ¿no? Por ejemplo, en los indirectos, en el caso del banano, en la etapa del cultivo y cosecha, tenemos el uso de fertilizantes, agroquímicos, bolsas plásticas, etc. Nuevamente, nosotros no entramos a hacer una huella hídrica de todas las materias primas o insumos, porque esto sería como indefinido. Tendríamos, o tomaría más tiempo. Tendríamos siempre que pensar en una matriz de relevancia con productos o insumos que tienen injerencia en el uso directo, y que este producto o este insumo sea relevante o crítico para la obtención de mi producto final. ¿Ok? Entonces, hablando de diagrama de proceso de información solicitada, nosotros empezamos a hacer ya con el enfoque o la metodología, el balance de entradas y salidas de agua, para entendamos que en algunos productos vamos a tener que pasar por distintos procesos unitarios, o inclusive en algunas empresas se hace un balance de distintas líneas de producción. Entonces se hace un balance hídrico por todos estos procesos unitarios, y es ahí donde proceso por proceso nosotros podemos identificar, de acuerdo al balance, si se está haciendo un uso eficiente de dicho recurso, el recurso hídrico. ¿De dónde obtenemos la información? Bueno, para empezar ya existe, esto es una lámina para poder darnos idea de cómo lo obtenemos, qué información se solicita y dónde se obtiene esa información, generalmente de registros o de medidores, caudalímetros. El equipo técnico también va
y realiza in situ un flujo de agua para poder también con estos equipos determinar si hay o no fugas. Ya la tecnología ha avanzado y también se cuenta con estos equipos que te permite hacer todo el recorrido in situ del flujo del agua y determinar, porque muchas veces pasa que no se cuenta con cierta información o no se sabe qué pasó con ciertos volúmenes de agua y entonces así es como se contrasta y detecta las fugas. Entonces acá tenemos información general, información detallada, fuentes posibles de información, que normalmente a través de la ISO se tiene que documentar o evidenciar de dónde o cómo se obtuvo esa información. Este es un modelo de formulario para el levantamiento de información. Por ejemplo, aquí tenemos la producción anual. Normalmente fijamos el consumo por la producción anual o número de ventas o número de servicios que se realiza, dependiendo si la empresa es una empresa productora o brinda servicios, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una fábrica de cemento, tenemos el agua extraída, se le hace todo el balance hídrico por su uso directo y en el indirecto la cadena de suministro de electricidad y combustible, ¿no? Entonces, existe información también en la Water Footprint Network de distintos insumos y materiales que ya, digamos que en la plataforma ustedes los pueden descargar y obtener, pero siempre hay que hacer el disclaimer o la nota de que la huella hídrica de un determinado producto que ha sido, digamos, elaborado, preparado, calculado, un producto europeo no es lo mismo para un producto que se hizo en la región. Nos da una referencia para poder estimar, pero hay que tener en claro que, nuevamente, por las dimensiones geográficas y las dimensiones temporales, esto varía, cambia. ¿Ok? Nuevamente, para el caso de la fábrica de cemento, se hace un balance hídrico en este caso solamente de la parte directa, donde se maneja y se tiene mejor administración de la información. Y luego, con la información, nosotros pasamos a hacer empezamos a calcular las salidas y las entradas de agua, de modo que por ejemplo, estas tres deben darme el ingreso del agua subterránea de pozo, y así vamos estimando y calculando el balance hídrico. También se hace, por supuesto, el balance de las pérdidas, se calcula el agua pérdida, que es básicamente por la evapotranspiración o la agua evaporada de ciertos procesos. Aquí también les comparto agua consumida por el uso indirecto. Como se calcula, ya existe una base de datos. De hecho, también existen herramientas donde nos pueden dar referencias sobre la huella hídrica de ciertos insumos. Nuevamente, hay que hacer el disclaimer o la nota de que algunos productos han sido calculados considerando información de otras regiones, ¿no? Existe formas, por ejemplo, para el uso del agua directo, usamos el balance hídrico, que es las entradas y salidas, identificamos fuentes de extracción, dónde se va el cuerpo receptor, utilizamos normativa ambiental para poder saber cuánto es el volumen o cuánto es el límite máximo permisible para ciertas sustancias antes de disponerlas, y usamos datos. En el uso indirecto, que hay ciertas limitantes respecto a la información, utilizamos herramientas como por ejemplo el EcoInvent, el Quantis, el Open Life Cycle Analysis o la misma Water Footprint Database, que nos permite obtener información. En el caso de Perú tenemos también, o para fines también de interés suyo, tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, que se encarga o que ya viene compilando información sobre huella hídrica de insumo o de materia prima para cálculo de agua indirecto. Aquí un poco como ya al final del cálculo se distribuye, no podemos distribuirlo por colores si usamos la huella hídrica basada en la Water Footprint Network, o si utilizamos la ISO podemos usar esta distribución de usos directos e indirectos. En el caso del cemento, por ejemplo, el uso directo de agua se da en un casi 68%, y el uso indirecto, tanto de cadena de suministros, es más en cadena de suministro proveedores, y en energía y de transporte poco más del 4%, ¿no? Entonces, sobre esto, por ejemplo, podemos ir a ver los proveedores o podemos ver en qué etapa de este balance hídrico se consume más y ver qué acción podemos tomar si se tratase de un tema de eficiencia o gestión eficiente del recurso, ¿no? Lo mismo sucede, y es un poco hasta más sencillo poder trabajar con empresas de servicios,
donde también estimamos el consumo directo, que es básicamente energía, por el área administrativa, insumos y entradas de agua. Es un poco más, relativamente un poco más fácil hacer el cálculo para empresas de servicio. Nuevamente, el directo, el uso, la huella hídrica para una empresa de servicios de consumo directo, que es básicamente enfocada al tema del agua potable, y en el indirecto por el uso de papel, principalmente en temas de servicios, por temas de contratos se utiliza papel, electricidad y gasolina en caso de transporte. Voy acabando con esta presentación, sin antes comentarle que existen múltiples beneficios. Hoy por hoy, el principal objetivo de poder estimar la huella hídrica es poder asegurar la disponibilidad sostenible de este recurso en distintas operaciones y, por supuesto, para poder seguir trabajando en el crecimiento económico, pero de una manera sostenible. Esto de asegurar de alguna manera la disponibilidad del agua permite reducir el riesgo operativo en las empresas. Además que hoy por hoy aquellas empresas que son o trabajan con empresas tractoras ya es un requerimiento, una política de las empresas tractoras que sus proveedores se adecúen a la huella hídrica y trabajen de manera articulada la gestión del recurso hídrico, lo cual le permite también posicionarse a la empresa como una empresa hídricamente responsable. Por tanto, esto significa al mismo tiempo reducir el riesgo financiero, el tema del incremento de costos, el tema de poder asegurar disponibilidad o contribuir a esta biogeneración de agua en las cuencas, significaría también para la empresa poder reducir ciertos riesgos no solo operativos, sino también económicos, financieros, poder tomar decisiones en inversiones tecnológicas. Normalmente muchas empresas piensan en instalar una planta de tratamiento de agua residual, como normalmente pasa, pero para poder tratar y disponer. Hoy por hoy ya se habla de una instalación de una PETAR para poder reusar esa agua en actividades secundarias e inclusive ya con la tecnología poder tener un estándar de calidad que te permita recircular el agua en los procesos. Claro, va a llegar un ciclo en donde ya no se puede utilizar más, pero sigue teniendo un uso alternativo y no la disposición directa al alcantarillado. Entonces hacemos economía de suministro de la oferta del agua, también es una fuerza motor de los clientes y los consumidores. Hoy por hoy los consumidores están demandando de productos que brinden este tipo de información de cómo la empresa va gestionando el agua, va gestionando sus emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. Se adelanta también a normativas estrictas que ahora, hoy por hoy en la región no son vinculantes, pero sí, por ejemplo, en países como Dinamarca ya se viene trabajando una regulación, o ya está implementada una regulación de las empresas que no gestionan sus aguas o que no tienen esta huella hídrica con indicadores de desempeño anual. Entonces, para aquellas que no la cumplen, ya existe una normativa en este país. Entonces, ya se viene imponiendo esta suerte de normativas, todavía no en la región, pero también hay que demarcar que esta medición es completamente voluntaria por el momento, ¿no? Muchas empresas es como la huella de carbono, es un cálculo completamente voluntario donde las empresas se están alineando y tratando de ver cómo articular mejor, cómo gestionar mejor sus recursos y al mismo tiempo poder, esta sumatoria de huellas a nivel de empresas también permiten tomar iniciativas que tienen implicancias en iniciativas políticas, ¿no? Reducen, por supuesto, los problemas locales y sociales. Hay un tema de valor compartido nuevamente cuando fortalecemos o capacitamos actores en la cuenca, cuando sensibilizamos a las personas en la importancia de la huella hídrica en colegios, en universidades, o promovemos a nivel de centros de investigación soluciones alternativas para mitigar este impacto que venimos generando por la huella hídrica, todos generamos un valor. Entonces hay un valor compartido que, por supuesto, al estar todos informados y consensuados y participando, reducen los problemas sociales que muchas veces evidenciamos en distintas realidades de distintos países, ¿no?
Obviamente también fomentamos la innovación. A partir de la huella hídrica nosotros podemos modificar procesos tecnológicos, diseñar productos, minimizar de esta manera el impacto y creamos valor. De todas maneras nos diferenciamos del resto cuando tenemos un indicador de huella hídrica y mostramos al mundo cómo estamos tratando de mitigar dichos impactos. Todo esto se resume en un plan estratégico hídrico que se logra a través del reporte de huella hídrica. Y una reflexión final, aquí les dejo algunas empresas con las que nosotros hemos venido trabajando ya como Grupo G y como Centro de Producción Más Limpia, es que la huella hídrica siempre nos permite realizar un análisis crítico sobre cómo se gestiona el agua y cómo podemos también hacer un análisis de los impactos y tomar nuevamente decisiones asertivas con este sustento técnico, poder reformular productos desde el enfoque de diseño o rediseño o procesos desde un enfoque de eficiencia, reconversión tecnológica, etc. También fortalecer la estrategia de negocio, no solo nos permite tener un indicador técnico de cómo voy a gestionar mi agua, sino también poder hacer un marketing de mis productos que están alineándose a una huella hídrica, o soy una empresa hídricamente responsable porque estoy gestionando de manera eficiente mis recursos hídricos. Nos da posicionamiento, nos da reconocimiento. En el Perú ya se viene trabajando un distintivo que se llama el certificado azul, que es un reconocimiento o un incentivo no económico, pero que lo otorga el Ministerio de Agricultura a través de la Autoridad Nacional del Agua, a todas aquellas empresas que miden su huella, presentan un plan de reducción y presentan un programa de valor compartido. Entonces, y la huella hídrica es un proceso fluido. De hecho, ya muchas de las empresas tienen y cuentan con información, por tanto, y de hecho algunas ya tienen experiencia con la huella de carbono, por tanto es mucho más fluido el cálculo y involucra de todas maneras el proceso de análisis en conjunto con el equipo y la interacción con los socios de la cadena de valor. Entonces, yo me detengo aquí. Agradezco mucho su atención y su tiempo. Nos hemos pasado un poquito con el horario, pero creo que es importante los temas que hemos mencionado hoy y me quedo atenta a ver si hay algún comentario y estoy dejando también mi contacto bueno, por ahí si alguien desea tener más información, nomás me escribe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Marice, por su participación. Sí tenemos una consulta en el chat. Nos pregunta Cargill que si el Grupo GEA proporciona capacitaciones o algún curso para el cálculo de huella de carbono para la ISO 14064. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros desarrollamos capacitaciones in-house y también dentro de algunos cursos, probablemente que a partir de julio vamos a aperturar. Pero sí, normalmente o en la ISO o en la Water Footprint Network, cualquiera de las metodologías. Y ahora mismo estamos haciendo una calculadora de huella hídrica para instituciones educativas, colegios, que es también una muy interesante. Estamos adaptando la calculadora al límite del colegio, en este caso de colegios. Y sí, desarrollamos ese tipo de entrenamiento. Perfecto, muchísimas gracias. Igual tendrán el contacto de la ingeniera Marice por si necesitan ampliar la información, se pueden poner ahí en comunicación con ella. También nos comenta, solamente es un comentario de Germán, nos dice magnífica explicación e introducción a la huella hídrica. Muchísimas gracias. Hay un comentario adicional de Germán que nos dice, puede transmitir su presentación para presentarle a los directores, gracias, para que tomen conciencia. Gracias, Germán. Yo creo que sí, ¿no, Delvi? Creo que a través de Delvi ella lo está grabando y sin problema se puede compartir. Así es. Yo el día de mañana más tardar les estaré enviando lo que sería el enlace de la grabación de esta actividad y también la presentación de la ingeniera Marice. No tenemos consultas. Ingeniera, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos el aporte que le brinda la Academia Ambiental y esperamos seguir contando con su asistencia en futuras actividades. Muchísimas Encantada. gracias. Muchas gracias y que tengan buen inicio de semana a todos. Gracias. Gracias.
Igualmente a los participantes agradecemos su asistencia y por la atención brindada en esta actividad. Les deseo un excelente inicio de semana, que todo salga con éxito y los esperamos en nuestras próximas actividades. Que tengan un feliz día.